la sesión porque pues seguía como hormonas en plantas, pero la idea es que trabajemos primero en la parte humana para luego irnos ahí sí a conocer los otros tipos de organismos que pueden estar pues presentes y con esa regulación que tengan a nivel interno. Entonces, bueno, para comenzar a hablar de sistema sensorial, pues ustedes la sesión pasada habían tenido una parte de control hormonal y de cómo esas hormonas están operando y regulando todo el mecanismo de nuestro organismo. Hoy nos vamos a concentrar en dos grupos particulares de glándulas que están liberando esas hormonas y que nos están colaborando en todos los sistemas y todos los mecanismos de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros espero que les haya llamado la atención es el video que les puse de la sesión pasada, de esa parte histórica y de todos los experimentos que hacían con, con ese encuentro, ese descubrimiento de las hormonas, de cómo estaban influenciando nuestro organismo. Bueno, entonces principalmente vamos a hablar hoy y nos vamos a enfocar en lo profundo en relación al sistema endocrino. Entonces ustedes ya habían visto en los videos y en las lecturas que les he enviado que nosotros vamos a tener una serie de glándulas que ellas son las que van a estar liberando nuestras sustancias, por así decirlo, activadoras, que serían nuestras hormonas. Entonces, cada uno, todos nosotros tenemos de una manera regulada y organizada nuestras glándulas y esas glándulas van a hacer una liberación continua y dependiendo de los momentos específicos de nuestra vida vamos a tener una mayor activación o una menor activación. Lo importante es que en principio vamos a tener la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, los ovarios y los testículos, dependiendo pues de si es hombre o mujer. ¿Qué es importante? Que vamos a encontrar que esta regulación pues va a ser lo central de lo que cada uno es. Vamos a tener dos puntos principales donde va a haber una regulación a nivel de esas hormonas que se van a liberar. El día de hoy nos vamos a concentrar en la hipófisis y en la tiroides y la paratiroides para poder entender los dos tipos de regulación que se pueden presentar. La otra clase nos enfocamos en lo que es las glándulas suprarrenales y esa activación de la defensa en el páncreas y según el caso ovarios o testículos y en cómo se da ese proceso de crecimiento. Entonces, principalmente esas glándulas que van a hacer, van a estar regulando toda esa liberación de sustancias. Vamos a tener dos tipos principales de cómo se puede dar esa regulación y a eso se le llama la retroalimentación. Entonces, en principio, imagínense que para lograr retroalimentar o organizar un sistema, lo que vamos a hacer es que vamos a poder aumentar la cantidad de una sustancia o disminuirla. Entonces, para el caso de la retroalimentación negativa, por eso les pongo acá el símbolo negativo, lo que corresponde a esta retroalimentación es que hay una glándula, algún específico órgano que está liberando una hormona. Esta hormona, pues ustedes ya saben que en lo que corresponde a la respuesta va a ser blanco de otra glándula. Lo que ocurre es que esa activación por medio de una hormona hace que la segunda hormona o una otra hormona mensajera se desactive. Entonces, cuando hablamos de regulación negativa, es que yo libero una sustancia y en respuesta se reduce la cantidad de liberación de otra sustancia. La otra posibilidad que tenemos dentro de nuestro sistema endocrino es una retroalimentación de tipo positivo. Entonces, recuerden el símbolo positivo. Una glándula libera una hormona que genera una activación en otra glándula que lo que hace es que se libere nuevamente otra hormona. Entonces, la diferencia principal va a estar en el sistema de regulación. Cuando yo hablo negativo es que yo envío un mensajero y reduzco la cantidad de producción de alguna sustancia. Y cuando hablo de positivo, yo libero una sustancia y aumento la cantidad de liberación de otra sustancia. ¿Qué es importante? Que gracias a estos sistemas es que nosotros podamos controlar todo este tipo de glándulas. ¿Por qué? Porque si nosotros normalmente estamos liberando continuamente todos los tipos de hormonas, pues vamos a tener unas fallas a lo largo de nuestro sistema. Ya vamos a ver que dependiendo de la regulación de cada hormona, pues va a estar enfocada en un órgano diana. Entonces, en principio, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que
las hormonas pues van a jugar un papel súper importante en las cosas que nosotros hacemos. Adicionalmente va a haber un componente a nivel del cerebro que va a permitir entender esas sustancias y esos mensajes que se están enviando. El órgano, por así decirlo, general o regulador de todos esos sistemas es el hipotálamo, que se encuentra en el cerebro. ¿Qué es importante? Pues que este órgano nos va a regular nos va a regular todo ese mecanismo de cómo esas glándulas van a generar esa liberación de sustancias, gracias al control que el hipotálamo hace sobre la hipófisis. Entonces vamos a encontrar que es una pequeña glandulita que se encuentra en nuestro cerebro y que ella va a activar todos los mecanismos de respuesta. ¿Qué va a ser importante? Que ese hipotálamo, como el nivel central, va a coordinar esas funciones que vamos a tener. El hipotálamo es el que va a enviar un mensaje directo a la hipófisis y en la hipófisis es donde se va a hacer toda la liberación de las sustancias a las diferentes glándulas de nuestro cuerpo. Eso significa que esa regulación a nivel de nuestro cerebro va a controlar todas esas otras glándulas que nosotros tenemos. ¿Qué es importante? Que la liberación de hormonas va a ir hacia unos órganos específicos. Y esos órganos específicos es donde vamos a tener esta regulación o retroalimentación. Entonces, una de las cosas como más interesantes dentro de estos mecanismos de hormonas y a nivel cerebral es, por ejemplo, que vamos a encontrar que algunos neurotransmisores de esos que vimos en el periodo pasado van a tener también un control a nivel, voy a admitir, espérate. ¿Alguno de ustedes conoce al estudiante Samuel Berbeo? Porque aparece acá, pero yo no lo conozco o no sé quién es. No sé si ustedes de los que están acá en la llamada se acuerdan quién es. Entonces, vamos a tener que gracias a esa liberación de hormonas, en algunos sentidos va a haber una conexión directa entre esas sustancias que vamos a tener en nuestro cerebro. Y uno de los ejemplos como más claros donde podemos ver que las hormonas y los neurotransmisores están regulando tanto el sistema nervioso como endocrino es cuando nosotros nos enamoramos. Entonces vamos a empezar con este video que les voy a mostrar a continuación en relación a cómo nosotros vamos a liberar cierta cantidad de sustancias que pueden ser hormonas o que pueden ser neurotransmisores y que están asociados a ese acto del enamoramiento. Vamos a ver que dependiendo de cada uno de los momentos del enamoramiento, ese primer momento donde hay una liberación de testosterona, estrógeno, después el proceso de atracción, cuando hay una activación de ciertos neurotransmisores que nos están generando esos vínculos, y el tercer momento donde va a haber un momento de apego, que es el momento donde nosotros decimos, bueno, quiero pasar más tiempo con esta persona, va a estar regulado por otros tipos diferentes ya de hormonas. Entonces vamos a ver que no hay un límite, por así decirlo, entre ese sistema endocrino y este sistema nervioso, sino que ambos pueden estar interactuando y generando esa regulación y en cierto sentido dándonos a sentir ciertas cosas. Entonces voy a empezar con este video, que es eso que nosotros hablamos de cómo nosotros estamos hablando del proceso de enamoramiento. Me voy a admitir a esta persona para quién es. No. Entonces, dentro del proceso de enamoramiento, pues me dicen si ya pueden ver mi pantalla y si ya pueden escuchar. Sí, señora. Persona promedio cuando se Sí, enamora, profe. el calor de su Listo. Gracias. Entonces voy a arrancar con este. Voy a quitarle los subtítulos porque está en español, no hay problema. cara aumenta. Siente una leve presión en el pecho, mariposas en el estómago, experimenta temblores, tartamudeos, nervios, confusión al coordinar las palabras y un ritmo cardíaco acelerado. Cuando se acerca esa persona especial, nos sentimos felices, llenos de vida y optimistas. Pero cuando esa persona se va, nos sentimos nostálgicos, melancólicos y un poco tristes. Pero ¿por qué experimentamos estos síntomas tan peligrosos en nuestro ser? Estos síntomas son causados por nuestro cerebro, ya que cuando nos enamoramos se libera un cóctel de químicos conocidos como neurotransmisores, que son la adrenalina, la dopamina, la oxitocina, serotonina y endorfinas. Existen otros más que se liberan, pero nos enfocaremos en estos. Cada una de estas sustancias altera nuestro sistema nervioso de una manera específica. La adrenalina se libera cuando nuestro sistema nervioso se pone alerta de alguna amenaza. Esto no es extraño, ya que la amígdala se encarga de regular las emociones del miedo y el afecto.
Así que tenerle un poco de miedo a la persona que te gusta es algo normal. La adrenalina nos provoca cambios fisiológicos, como dilatación de pupilas, aceleración del ritmo cardíaco y nuestra respiración, frena el movimiento de los intestinos por la sangre desviada a otras partes del cuerpo. He aquí por qué sentimos mariposas en el estómago. La dopamina cumple la función de activar el sistema de recompensa del cerebro, suministrando los sentimientos de gozo y refuerzo, provocando una sensación placentera al cumplir un objetivo. Cada vez que hacemos algo que nos gusta, se libera dopamina y aumenta la motivación para buscar más. La serotonina produce bienestar general, nos hace estar tranquilos y en general felices. Regula una gran parte de nuestro estado de ánimo e interviene con otras que están directamente relacionadas con la angustia o la ansiedad que puedes llegar a experimentar en algún momento determinado. La oxitocina es responsable de que amemos, seamos felices, compasivos y amables. Promueve la creación de lazos de amistad y el establecimiento de relaciones sociales con otras personas. Y por último, las endorfinas, las cuales tienen como principal acción bloquear los detectores del dolor en el cerebro y actúan parecido a un analgésico, dando una sensación de bienestar. Nuestro enamoramiento produce estos químicos los cuales nos hacen sentir bien. Nuestra pareja activa estas reacciones cada que nosotros estamos en contacto. He aquí por qué cuando se va, experimentamos los sentimientos negativos. Como podemos ver, nuestro cerebro produce las sustancias químicas necesarias para elevarnos el autoestima, sentir euforia, vigor y alegría, para darnos el valor para entablar una relación con esa persona la cual consideramos apta para compartir nuestro material genético. Así que ánimo este 14 de febrero. Muchas gracias a... Listo. Entonces vamos a ver que dependiendo de cómo sea esa regulación de liberación de sustancias, es que nosotros podemos decir que tanto los neurotransmisores como las hormonas van a tener un efecto sobre el control de nuestro organismo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar particularmente dentro de esa regulación? Entonces, hoy vamos a enfocarnos directamente en el nivel central, en cuáles son esa hormona y esas glándulas que están regulando todo lo que corresponde a nuestros sistemas. Entonces, recuerden siempre que este tipo, digamos, de liberación de sustancias puede ser bajo neurotransmisores u hormonas. Va a depender mucho de quién está haciendo la liberación de la sustancia y por eso hablamos de unas glándulas. Entonces, vamos a empezar con las principales glándulas endocrinas. Entonces, vamos a ver que nuestro hipotálamo en el cerebro nos está permitiendo esa regulación de todos nuestros sistemas. Pero la glándula principal que está regulando cada acción, cada cosa que usted va a sentir, que usted va a liberar en su organismo, es la hipófisis. A esta se le llama usualmente la glándula maestra. Entonces vamos a encontrar que en la hipófisis van a haber dos posiciones principales, o sea, dos estructuras muy marcadas, que es la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Recuerden que estas dos, pues como vamos a tener una regulación también a lo largo del cerebro, entonces van a haber unas neuronas que van a estar asociadas entre las dos. O sea, el hipotálamo va a estar asociado también a la hipófisis. Sí, de una manera neuronal y también de una manera hormonal. El hipotálamo pues va a empezar a liberar algunas sustancias específicas a la hipófisis para activarla. Pero como vamos a tener dos porciones principales de estas, pues van a haber unas regulaciones específicas donde se van a dar. Entonces, por eso es que les digo que podemos hablar desde una parte neuronal y una parte hormonal del control. Nuestro organismo pues claramente tiene que transmitir o tiene que mantener nuestras glándulas, por así decirlas, vivas, y la manera de mantenerlas vivas es con conexión con la sangre. Entonces siempre recordar que estos órganos van a estar irrigados, por eso estas estructuras que aparecen tanto en rojo como en azul. Entonces, ¿qué vamos a tener? La hipófisis anterior nos va a estar controlando varios sistemas que va a tener nuestro organismo, lo que corresponde a crecimiento, y por eso es que ustedes tenían en la asignación de la semana pasada que podíamos ver los fenómenos, por así decirlo, de circo, y que habían unas personas que eran muy altas y que esto estaba asociado a esa hormona del crecimiento. Entonces, todo lo que es control de ese aumento va a estar regulado por esa hipófisis anterior. También, cuando nosotros cuando una mujer está lactando, está también asociada a esta hipófisis.
la liberación de estrógeno y progesterona por los ovarios, testosterona por los testículos. Vamos a ver que cada una de estas hormonas, pues vamos a verla en particular, que está regulando todos esos ciclos que las mujeres vamos a presentar. Lo que corresponde a esa activación de la defensa está basada por la corteza suprarrenal, o lo que nosotros llamamos las glándulas suprarrenales. Y hoy vamos a hablar específicamente de la tiroides y de ese control del metabolismo, de por qué nosotros, hay veces que nosotros podemos comer un montón de cosas y no engordamos, y por qué a lo largo del tiempo hay personas que con comer poquito ya engordan. Entonces va a haber una relación con el metabolismo, de cómo nosotros vamos a adquirir esas sustancias y las vamos a utilizar para nuestro cuerpo. Esto es lo que corresponde a la hipófisis anterior. Vamos a ver también otro trabajo desde la parte posterior de esa hipófisis. Imagínense que todo lo que corresponde a ese bienestar o a esa sensación de la activación de una persona cuando está succionando leche está regulada por la oxitocina. En donde dentro del video que ustedes veían, en donde teníamos también la oxitocina, o qué función tenía la oxitocina en nuestro video, alguien que me diga. Del video que vimos, en donde más encontrábamos la oxitocina, o qué efecto tenía sobre nosotros. ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien recuerda el video que acabamos de ver? Yo, profe. Cuéntame, Carol. Creo que es que tiene unos enlaces para formar amistad y algo así, creo. Sí, sí, señorita. Entonces, gracias, Carol. Entonces, una de las cosas como que estaba asociada a la oxitocina es esa generación de enlaces o de amistad o esas sensaciones de amor, aprecio por otras personas. A eso nosotros le vamos a llamar el apego. Entonces, digamos, cuando ustedes quieren a un familiar de ustedes, esto no solo se aplica, por ejemplo, en el enamoramiento, sino en cualquier vínculo emocional que ustedes generen. Por eso es que es interesante la biología, porque también nos habla desde nuestra parte mental. Entonces, todos los vínculos que ustedes generen, los amigos que ustedes tienen, usualmente están generando una liberación de esta molécula, porque el cuerpo y a lo largo, digamos, de la evolución, pues una de las cosas importantes, por ejemplo, cuando una mujer está teniendo un hijo, es generar un vínculo con ese niño. Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, hay animales que pueden dejar a sus hijos sin preocupación alguna de que algo les fuera a pasar. Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros, pues nuestra madre no nos va a dejar tan fácil. Y eso está asociado con esa liberación de oxitocina durante el proceso de amamantamiento o en el proceso de embarazo. Entonces, por eso es que hay ciertos animales que cuidan a sus hijos. Los animales que cuidan a sus hijos usualmente tienen un aumento de liberación de este tipo de hormonas. Entonces, sí, gracias, gracias, Carol. Entonces, vamos a encontrar que esa regulación pues es muy importante para esa formación de vínculos y en donde también lo vemos en el amor. Entonces, hoy vamos a empezar con la hipófisis porque es el nivel central, como les digo, y porque esas acciones que la hipófisis tenga, pues va a estar generando toda una regulación en todo nuestro organismo. Entonces, vamos a reconocer el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. En el lóbulo anterior, estas son las hormonas que van a estar involucradas. Entonces, quiero que para la actividad de esta semana, la idea es que ustedes diseñen un juego. Entonces, vamos a hacer el juego en dos partes para que ustedes tengan más tiempo de pensarlo. Y la primera parte va a corresponder a estos dos tipos específicos de glándulas que yo les menciono. Entonces, hoy arrancamos con la hipófisis y la tiroides y la otra sesión arrancaríamos con las glándulas que tendríamos pendientes para que me muestren la segunda parte del juego que van a diseñar. Que es importante que como ustedes están en casa y como ustedes están bien juiciosos en ciencias naturales, a mí me gustaría que ustedes me muestren esas reglas y me muestren cómo jugaron con su familia el juego. Digamos, ¿cómo ustedes le enseñarían a sus padres este tipo de control que todos tenemos en nuestro cuerpo, pero que muy pocas veces lo recordamos? Entonces, vamos a hablar de la parte anterior. Todo lo que es el control
de nuestro metabolismo, de lo que comemos, de lo que nos hace engordar, de lo que nos hace adelgazar, corresponde a la tiroides. Entonces, la hipófisis va a regular a la tiroides. Primer tipo de regulación. Segundo tipo de regulación, todo lo que corresponde a la activación de ese mecanismo de defensa que el cuerpo tiene naturalmente va a estar dado también por esa hipófisis hacia la corteza suprarrenal. También, cuando ustedes crecen, cuando ustedes quedan en una estatura en particular, todo el desarrollo de sus órganos va a estar asociado a esa parte anterior de nuestra hipófisis que va a regular el crecimiento. Cuarto, todo lo que corresponde al control que vamos a tener sobre nuestra liberación de hormonas que nos van a definir nuestros órganos sexuales, sea masculino, sea femenino, también va a estar controlada por la hipófisis. Entonces vamos a ver dos grupos principales, que es todo el control de ovulación, todo el control de formación de espermatozoides, que son súper importantes para alcanzar la madurez y poder aumentar, poder tener generaciones futuras. Entonces, imagínense que el organismo tiene que hacer esto y tiene que controlar todo esto, y por eso es que es tan importante hablar de la hipófisis, porque nos está regulando todo. ¿Esto qué significa? Ya vamos a ver, la otra sesión vamos a ver qué pasa cuando todo falla. Entonces, piensen que todo ese control a lo largo de glándulas y a lo largo de liberación de hormonas va a estar dado por la hipófisis. También, cuando nosotros estamos, las personas que vayan a tener hijos o que tengan hijos, a lo largo del tiempo va a estar regulada la liberación de leche y pues esa generación de nuestros vínculos. Por otra parte, la parte posterior de esa hipófisis va a controlar dos mecanismos principales: la producción de orina y la regulación de esa liberación de orina, ya que una persona pues continuamente tiene que estar limpiando todo su sistema de toxinas. Y la segunda, todo lo que corresponde a contracciones de útero en el parto cuando una persona va a dar a luz, y la producción de leche regulada ¿por quién? Por la oxitocina. Entonces, recuerden que cada una de estas hormonas vamos a verla enfocada en cada glándula que la va a liberar. Sin embargo, vamos a tener que la hipófisis va a tener dos sustancias principales que va a efectuar. Entonces, vamos a hablar ahora de la tiroides y la paratiroides. Entonces, todos piensen cuando están comiendo. Cuando nosotros comemos, pues ustedes saben que nosotros tenemos un mecanismo donde recibimos nuestro alimento, lo degradamos en cierto sentido y nuestro intestino lo absorbe, y así es que llegan esos nutrientes y cada uno de esas biomoléculas a todo nuestro organismo. Por eso es que a veces hay sustancias que nosotros pues tenemos que comer más, por ejemplo, en el proceso del crecimiento. También hay otras sustancias donde a lo largo del tiempo nosotros decimos, no, ya no puedo comer esto. Y todo es gracias a la tiroides y a la paratiroides. Entonces, una de las cosas importantes que va a hacer esta hormona es regular todo lo que corresponde a ese metabolismo, a ese reconocimiento de esa comida, y a todo lo que corresponde a la activación del calcio en nuestros huesos. Entonces, acá ustedes ven un positivo y ven un negativo. ¿Eso a qué corresponde? Correspondería a una retroalimentación negativa. Cuando vemos los positivos, estamos hablando de que hay una activación de un mecanismo. Estamos hablando de que en nuestro hipotálamo está activando a la hipófisis y le está enviando una hormona para activarla en el sentido del metabolismo. Después de esto, que a esa hormona le llamamos la hormona liberadora de tirotropina. Después, nuestra hipófisis pues tiene que mandarle una señal a la tiroides. O sea, imagínense que esto es como una serie de mensajería. Donde alguno de estos puntos llegue a fallar, pues todo el sistema colapsa. Cuando la hipófisis le envía también una señal a esa tiroides de active el mecanismo del proceso de metabolismo, lo hace a partir de la hormona TSH, que es la hormona tiroestimulante, o sea, una hormona que está activando a la tiroides y le está diciendo actívese.
¿Qué va a pasar con esa tiroides? La tiroides naturalmente va a liberar dos tipos de hormonas específicas, la T3 y la T4. Esta T3 y T4 son las hormonas que están asociadas al metabolismo. ¿Qué es importante? Que una vez la tiroides comience a liberar esta hormona, lo que va a ocurrir es que cuando hay una alta concentración de esta hormona, pues esto le envía un mensaje a la hipófisis para que no siga produciendo la hormona tiroestimulante. ¿Y por qué? Pues porque si nuestra hipófisis sigue enviando esa activación de esa hormona, pues el organismo va a seguir produciendo esa trillotironina, y lo que ocurre es que va a tener una consecuencia en nuestro organismo. Entonces vamos a ver dos cosas. Siempre piensen que cuando ponemos los positivos es una retroalimentación positiva, es decir, el hipotálamo necesita activar a alguien. Cuando hablamos de una regulación negativa o una retroalimentación negativa, es cuando nosotros producimos una cantidad suficiente de sustancia y ya nuestro organismo dice no más. Porque lo que ocurre es que cuando hablamos de excesos, pues esto tiene una consecuencia de generar dos tipos de enfermedades principales en el caso de la tiroides. Otra cosa muy importante es que la liberación de estas sustancias tienen que ir al torrente sanguíneo para generar una activación y un reconocimiento de esa función en específico. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Que entraron dos personas. No, señora. Listo. ¿Todo claro hasta el momento? Entonces, siempre piensen que esos dos tipos específicos de regulación son los que nos van a permitir a nosotros controlarlos, porque no siempre vamos a tener que estar produciendo esas hormonas. Tiene que haber un balance entre la liberación y cuando el organismo dice no más. Entonces, vamos a ver específicamente para qué sirven la tiroides y la paratiroides. Entonces, mucha atención a los siguientes dos puntos. Profe, una pregunta. ¿Qué pasaría donde nos fallaría una de esas hormonas? Entonces, particularmente, por ejemplo, para la tiroides se generan dos tipos específicos de enfermedades, que son personas que comienzan a engordar fácilmente. Y hay otras personas, cuando producen mucha de esta hormona, lo que hacen es que son súper delgadas, es decir, tienen un metabolismo súper acelerado. Entonces, esos son los dos tipos, digamos, de enfermedades que se pueden generar con esta. Vamos a ver que dependiendo de cada grupo de hormonas, pues vamos a tener una variación de las enfermedades que se pueden presentar. Por eso es que es muy importante cuando a uno le hablan, uno de los puntos para controlar enfermedades está regulado con la dieta. Entonces, estas personas que tienen algún tipo de enfermedad consumen un medicamento que se llama tiroxina, y aparte de eso tienen que tener un control dietario para no aumentar tanto de peso por la enfermedad. Entonces, vamos a ver dos puntos principales de regulación y de órgano diana. Entonces, siempre piensen, hay una glándula, hay alguien que está liberando la sustancia, y esto es importante pues porque cuando se da esa liberación de sustancia, la sustancia es la hormona. Entonces, siempre piensen un paso a paso, piensen que es como un envío de una señal. Entonces, la tiroides, ya saben, tenemos nuestras dos tipos específicos de T3 y T4 que están regulando ese metabolismo, y adicionalmente vamos a tener otra hormona que está regulando el calcio. Entonces, las personas usualmente que tienen una enfermedad en tiroides pueden estar presentando fallas de esa toma de calcio. ¿Y para qué nos sirve el calcio en nuestro cuerpo, chicos? ¿Alguien que se acuerde? Duque, que tiene activo el micrófono por ahí. O Milton. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Para qué nos sirve el calcio en nuestro cuerpo? Para los huesos. Para fortalecer los huesos, profe. Nuestro ¿Cierto? cerebro. También Para el cerebro. fortalecer los huesos. Gracias. Entonces, ¿qué va a pasar si nuestro cuerpo no puede producir calcio? ¿Qué es lo principal? O si no puede tomar ese calcio. Se deterioran. ¿Y cómo se Nos deteriora? bajamos de defensa. Se parten. Se parten, ¿no? Entonces, exacto, estas personas pueden tener un problema a nivel de osteoporosis, y es que el hecho de que nuestro cuerpo, nuestros huesos no reciban ese calcio que está dado por esa calcitonina, pues claramente va a tener efectos de que se van a romper los huesos. Entonces, muy importante esa regulación que hace la tiroides.
vamos a ver que hay otras dos estructuras principales que son las paratiroides y nos van a controlar básicamente esa regulación de nuestras sustancias de eliminación en la orina. Entonces, ¿qué es importante? Si nuestro cuerpo no logra controlar todo lo que corresponde al metabolismo, es decir, a toda esa toma de sustancias y adquisición y crecimiento de nosotros, pues vamos a encontrar que nuestro sistema, pues en teoría, pues le iría muy mal. Entonces, vamos a ver que dependiendo, entonces yo creo que voy a cortar y vuelven a entrar, ¿listo? Para que no se nos corte en medio del video, ¿listo? Entonces vuelven a entrar, no se me vayan.